Entonces, buenas tardes a todos. Nos encontramos acá nuevamente en este tercer encuentro y yo he recibido sus comentarios, recibí sus preguntas, se las agradezco mucho, realmente los comentarios y las preguntas son todas interesantes y pensando en encontrar un eje que me permitiera concentrar algunas de las cosas que yo quería decir en relación justamente con las preguntas y los comentarios que recibí, pensé tomar como tema fundamental las rúbricas, porque ha habido una demanda muy generalizada respecto de que aclarara cómo se pueden construir, cómo se pueden usar. Así que nos vamos a dedicar en parte hoy a esto y trataré de ir respondiendo también a algunas de las preguntas que ustedes han formulado, más allá de las que se trataba exclusivamente de rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Es un tema que ya en parte habíamos explicado. Habíamos dicho que son matrices de doble entrada. También tendría que decir que los españoles han tratado de reemplazar el término rúbrica, que viene del inglés, rubrics, que no estamos acostumbrados a usarlos en este sentido, por la expresión matriz de valoración. Pueden encontrar también algunos trabajos en algunos lugares que se las llama matrices o matrices de valoración, pero la verdad es que el nombre rúbrica se ha impuesto y yo diría que internacionalmente se habla de rúbricas. Así que hay una buena parte de bibliografía en la cual ustedes van a encontrar que se la denomina así. Nosotros vamos a hablar de rúbricas, por lo tanto, y vamos a decir que las rúbricas son unos dispositivos que son accesorios, nos sirven para mejorar la manera en que estamos calificando. Por eso las asociamos siempre con las escalas de calificación. Las rúbricas nos ayudan a usar bien las escalas de calificación, pero también dentro de las rúbricas, como vamos a ver, encontramos escalas de calificación. Cuando nosotros hablamos de escalas de calificación, estamos hablando de escalas que cuentan con un cierto número de grados que pueden ser denominados de diferentes maneras. Pueden ser denominados con números, por ejemplo, la escala 0-10 o 1-10, que solemos utilizar en la Argentina, en donde tenemos números, pero no están definidos los números, aunque a veces se corresponden con alguna escala conceptual, pero la definición de los números depende del uso que hagan los distintos profesores y por eso para los alumnos resultan bastante oscuras las significaciones que tienen estos números y no es que sirvan realmente para concentrar esas observaciones de modo que les resulten útiles a los alumnos para reorientar su aprendizaje, sino que muchas veces el alumno las tiene que leer relativamente a los criterios que en apariencia son utilizados por el profesor para asignar esos números. Por eso se han acompañado en algunos casos y en otros han sido reemplazados los números por conceptos. Conceptos, por ejemplo, que cuando se refieren a la calidad pueden ser muy bueno, regular, malo. Cuando se refieren a frecuencia es desde muy frecuente hasta poco frecuente. En fin, velocidad también puede ser conceptualizada como muy veloz hasta poco veloz, con estados intermedios. Es decir, que las escalas conceptuales son escalas ad hoc que se refieren a un aspecto que puede presentar la tarea, la actividad, el trabajo presentado por el alumno. Las escalas numéricas tienen un número determinado de grados. Ustedes en el video vieron qué significan esas escalas numéricas según que sean, por ejemplo, escalas de intervalos o escalas de razones, no son iguales. Y las escalas conceptuales son escalas que son diferentes de las numéricas, no son escalas de intervalos, pero son escalas ad hoc, es decir, que uno las construye según el tipo de aspecto del trabajo que uno piensa evaluar. Por eso dije, puede evaluar calidad, velocidad, frecuencia o algún otro aspecto que a uno le interese porque considera relevante.
Las escalas conceptuales, al igual que las escalas numéricas, tienen un número determinado de grados, acotado de grados. Se dice cuántos grados tiene. Si es de 1 a 10, tiene 10 grados. Si es muy bueno, bueno, regular, malo, tiene 4 grados. Cada uno de ellos denominado de la manera en que corresponde según esa escala. Las escalas gráficas son escalas semejantes a las conceptuales, pero varían en el número de grados. ¿Por qué? Porque las escalas gráficas están construidas sobre la base de una recta. Las rectas, como ustedes saben, tienen un número infinito de puntos y por lo tanto cada uno de esos puntos del infinito podría ser definido. Generalmente no se define todos los puntos, sino solo algunos. Y si nosotros decidiéramos, por ejemplo, utilizar una escala de calidad gráfica, podríamos, como dije, definir 4 puntos nada más. Muy bueno, bueno, regular, malo, pero en una escala gráfica se pueden usar cualquiera de los puntos de la escala. Es decir, que podría ser más que muy bueno y peor que muy malo. Y también podría ser en algún punto intermedio entre bueno y regular, más cerca de bueno o más cerca de regular. Pero las escalas gráficas tienen esa opción, y es que tienen un número muy grande, teóricamente infinito, solo teóricamente, de grados. Las escalas alfabéticas se comenzaron a utilizar para reemplazar a las escalas numéricas, aun cuando muchas veces hay una correspondencia entre la escala alfabética, la escala numérica y la escala conceptual. Las escalas alfabéticas suelen ser A, B, C, D, E, F, F de fracaso. La E en algunos casos desapareció, con lo cual quedó como A, B, C, D, F, y también hubo una tendencia muy fuerte y difundida a agregarles subgrados. Y entonces se creó la escala de A menos, B más, B menos, C más, C menos, C menos, perdón, C, B, B más, B menos, C más, C menos, y así hasta llegar también a la F. En este momento estos más y menos están desapareciendo, incluso en el mundo anglosajón han sido siempre de mucha difusión, ahora están desapareciendo y están quedando solamente los A, B, C, D y generalmente F. Las escalas dependen, las escalas de calificación, del número de grados que uno les otorga y también del puntaje de corte entre aprobado y desaprobado que aparezca. Entonces puede haber 2 grados de desaprobación y 3 de aprobación, puede haber 1 de desaprobación y 4 de aprobación, en fin, como se quiera, el puntaje de corte puede estar en el 6, en el 7 o en el 8, y así se encuentra justamente en esta universidad. Depende de cómo uno defina los grados de una escala de calificación. Y los números de grados debe depender de la capacidad que uno tenga de diferenciarlos. Porque si yo digo que voy a sacar promedios, entonces muchas veces estoy usando centésimos. Y si estoy usando centésimos es porque pienso que un centésimo puede ser representado significativamente por una diferencia en la calidad del trabajo del alumno. Por eso es que yo puedo decir, por ejemplo, que 8,43 es diferente de 8,42. ¿Por qué? Porque estoy usando en realidad una escala de 1000 grados. En realidad, quiero decir que es un exceso de diferenciación y que por lo tanto uno tiene que colocar solamente el número de grados que uno pueda diferenciar con absoluta claridad y que el alumno también pueda diferenciar con claridad. Para poder comprender el significado que tienen estas calificaciones, se crearon las rúbricas como un acompañamiento que sirve de justificación para las calificaciones. Las rúbricas son, como vimos, matrices de doble entrada, que constan de filas y de columnas. Las filas corresponden a las dimensiones con las cuales uno va a analizar el trabajo presentado por el alumno o su actuación, y las columnas corresponden a los niveles de calidad que van a tener cada una de esas dimensiones del trabajo del alumno. Acá estamos diciendo que las rúbricas pueden ser analíticas u holísticas. Holísticas quiere decir que son globales. Una rúbrica global
Por ejemplo, podría ser una rúbrica que sea tan general que se pueda aplicar a no importa qué clase de trabajo, o que toma esas dimensiones de una manera también muy general y las define, las caracteriza de una manera muy general. En cambio, las analíticas pueden ser aquellas que diferencian dentro de cada una de las dimensiones distintos aspectos. Por ejemplo, si yo digo calidad, yo podría decir precisión, coherencia, exactitud, en fin, ¿qué aspectos del trabajo voy a considerar yo que evidencian la calidad del trabajo? Entonces, cuantas más diferencias establezca yo, más analítica va a ser la rúbrica. Pero también las rúbricas se pueden analizar en términos del trabajo específico de que se trate. Entonces, si yo le pido al alumno que haga, por ejemplo, una tarea determinada en la cual hay algunos aspectos que son fundamentales, yo puedo construir una rúbrica que ya no sea aplicable a no importa qué trabajo, sino exclusivamente a ese, donde yo, por ejemplo, menciono qué errores no debieran cometerse, por ejemplo, al realizar el trabajo, pero específicamente relacionado con ese contenido propio de ese trabajo o de esa actividad que el alumno tiene que realizar. Por eso digo, pueden ser holísticas, muy generales, o pueden ser analíticas y muy analíticas. Así que siempre cuando yo utilizo rúbricas, elijo las rúbricas que quiero utilizar según los aspectos que quiero evaluar y construyo, si lo necesito, una rúbrica ad hoc para ese caso en particular que yo estoy queriendo evaluar. Pero en cualquier caso, yo lo que estoy definiendo es cuáles son los criterios con los cuales yo voy a evaluar ese trabajo del alumno. Acá estamos diciendo, una rúbrica es una guía para calificar el trabajo de un estudiante. ¿Y qué es una rúbrica entonces? Contiene una escala. Por eso dije, no solo ayuda a interpretar las escalas de calificación, a justificar que uno le ponga un número, por ejemplo, al alumno, sino que también contiene una escala de calificación. Por eso dice, contiene una escala para calificar el trabajo en un continuo de grados de calidad, donde yo puedo decir, por ejemplo, la calidad es muy buena, buena, regular, mala. Si quiero ponerle 4 grados, si quiero ponerle más grados, les voy a agregar grados. Es decir, los criterios con los cuales yo defino los niveles de calidad y el número de niveles dependen de la decisión que adopte el profesor, que adopte la cátedra para la evaluación. Para cada uno de esas dimensiones o aspectos y para cada uno de los niveles de calidad, lo que hay que definir son los descriptores. Los descriptores van a aparecer precisamente en ese cruce que hay entre las filas que representan las dimensiones o aspectos y las columnas que representan los niveles de calidad. En la intersección de las dos cosas, de las filas y de las columnas, es que yo voy a encontrar casilleros. Y cada uno de esos casilleros tiene que contar con descriptores que impliquen justamente el encuentro de un determinado nivel de calidad y de una dimensión o de un elemento, de un aspecto del trabajo evaluado. Como dije, esas combinaciones de dimensiones y niveles de calidad pueden ser holísticas o pueden ser muy específicas, analíticas. En ese sentido que también decimos son analíticas u holísticas porque pueden ser genéricas para, como vamos a ver, por ejemplo, todas las monografías, no importa de qué asignatura sea, o la resolución de un trabajo grupal, no importa cuál sea el tema del trabajo que se ha realizado, o pueden estar especificadas en términos del trabajo particular de qué se trata, el contenido particular que se ha venido trabajando. Así que, nuevamente, pueden ser genéricas o pueden ser muy específicas. Las rúbricas entonces implican, por ejemplo, definir calidad. El uso de rúbricas entonces nos va a permitir decir que son planillas. Una rúbrica es una planilla, es una matriz de doble entrada, una planilla, que nos permite evaluar, por ejemplo,
conocimientos, los aprendizajes de los alumnos, que pueden ser conocimientos, pueden ser actitudes, pueden ser procesos de pensamiento, de razonamiento, distintas clases de razonamiento, destrezas, actividades o productos. Yo quiero saber, por ejemplo, si un alumno usa adecuadamente un algoritmo en la resolución de un problema, si elige bien el algoritmo, si lo utiliza bien y no comete errores de procedimiento en la utilización del algoritmo. En ese caso yo tendría, por ejemplo, dos dimensiones distintas. Uno es la selección del algoritmo adecuado y la otra es el uso, la aplicación correcta del algoritmo. En ese caso, nuevamente, como digo, puedo establecer niveles de calidad diferentes. Para cualquier contenido que yo esté trabajando, se trate de conocimientos, informaciones, temáticas, por ejemplo, o procedimientos, y aún atributos personales, yo puedo usar una rúbrica. Si él está trabajando en equipo y hay una competencia genérica en la formación de ingenieros, que es que tienen los graduados que poder trabajar en equipo, es, como digo, una competencia que se considera competencia genérica indispensable. El que el alumno pueda trabajar en grupo sin problemas, sin conflictos, es algo que nosotros debiéramos poder evaluar. Digo porque es una de las preguntas que también me hacen. Sí, nosotros la tendríamos que evaluar, pero tenemos que evaluarlas correctamente. Entonces, si están haciendo un trabajo grupal, yo podré mirar no solo aspectos cognitivos del aprendizaje del alumno, sino también aspectos no cognitivos de ese aprendizaje. Por eso es que incluyo actitudes o estoy incluyendo destrezas que no necesariamente son destrezas cognitivas, pueden ser de otra clase de destrezas. Bien, entonces estoy diciendo que para construir una rúbrica tengo que decidir qué es lo que voy a evaluar. Y en segundo lugar, tengo que combinar validez. La rúbrica me tiene que permitir evaluar lo que yo pretendo evaluar. Eso quiere decir que es válido. Y confiable quiere decir que incluso distintas personas la usarían de la misma manera. Comprenderían lo mismo, entenderían que lo que se está poniendo en juego, estos descriptores que van a aparecer en cada uno de los encuentros, de los casilleros que se encuentran en la intersección de las dimensiones y los niveles de calidad, se interpretan de la misma manera. Eso es confiabilidad. Entonces, en lo posible, lo que me agrega a un sistema de calificación, que muchas veces depende de lo que el profesor se le ocurra interpretar como grado en una escala de calificación, acá queda justificado, queda escrito, queda fundamentado. El alumno entiende por qué recibe esa calificación y no otra, porque hay un descriptor de lo que representa cada nivel de calidad en relación con cada una de las dimensiones. Por eso estamos diciendo que tiene validez y confiabilidad en la recolección de información, en el registro de la información y en la calificación que el alumno obtiene. Lo cual implica que de alguna manera nosotros tenemos que llegar a transformar el registro que se hace en una o más de una rúbrica en una calificación numérica. Es decir, que es pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Cosa que hay manera de hacer. Reynolds Kiefer hizo una investigación para ver cómo veían los estudiantes la incorporación de rúbricas. Quiero decirles que las rúbricas se están usando ya hace algún tiempo y se han difundido realmente por los distintos niveles de enseñanza y en distintos países del mundo. Ya es una costumbre incorporada la utilización de las rúbricas. ¿Qué dicen los estudiantes? Que comprenden mejor las expectativas del profesor, porque están fijados los criterios y saben qué se espera que ellos hagan. Por lo tanto, los ayudan a planificar el estudio y el trabajo, porque si saben qué es lo importante del estudio que tienen que realizar o del trabajo que tienen que presentar luego, entonces van a poder administrar mejor su tiempo. En este caso decimos, saben mejor cuándo concluyeron el trabajo, porque en muchas ocasiones nosotros nos preguntamos, ¿y por qué dejaron de estudiar y piensan que ya saben? Y muchas veces nos lo dicen los exámenes, pero si yo estudié, bueno, ¿cómo supo en qué momento ya sabía y no necesitaba seguir estudiando? Bueno, este es uno de los temas
que las rúbricas nos ayudan, nunca nos lo van a solucionar del todo, pero nos ayudan a solucionarlo. Los ayuda a reflexionar sobre su trabajo y corregirlo, porque se le dice qué se espera que haga. Y para algunos alumnos esto les brinda mayor confianza en los criterios que tiene el profesor, aun cuando en las investigaciones hechas por Neil Schiffer, ellos dicen, en general no confían en las calificaciones. Y esto es cierto. Philip Arnold decía, hay siempre un ambiente de sospecha en la evaluación, del profesor hacia los alumnos y de los alumnos hacia el profesor. Bueno, el tratar de romper ese estado de sospecha, aclarando con qué criterios van a ser calificados los alumnos, esto es lo que se busca mediante el uso de rúbricas. Pero quiero decirles que además de ese objetivo, hay otros. En la medida en que nosotros decíamos, comprenden mejor las expectativas del profesor, la calidad del trabajo termina siendo mejor. Hay algunos trabajos de investigación muy interesantes que muestran que han comparado la misma tarea realizada por alumnos con rúbrica en mano y sin rúbrica en mano. Y les digo que los resultados son cuantitativos. La mejora de los alumnos, las calificaciones obtenidas por los alumnos con rúbrica en la mano han sido siempre superiores a las que obtuvieron los alumnos sin rúbrica en la mano. Alumnos que estaban todos en un mismo nivel, pero que en el trabajo posterior algunos de ellos reciben rúbrica y otros no la reciben, muestran que el progreso realizado por los alumnos que tenían la rúbrica en la mano es mayor. Por lo tanto, esto que estamos diciendo, que mejoran la calidad del trabajo, hasta ahora la investigación sobre el tema ha demostrado que es cierto. En ese sentido, es que la rúbrica no solamente sirve, como me decía un profesor, para que los alumnos no le cuestionen más sus propias calificaciones, sino que sirve también, porque es cierto que ya la posibilidad de discutir la nota cuando uno tiene la rúbrica muy clara es casi imposible, pero también sirven para mejorar el trabajo del alumno, porque el alumno sabe cómo administrar el tiempo, dónde poner la mayor carga de esfuerzo, y esto es sumamente importante. También disminuyen la ansiedad de los alumnos, porque creen más en el profesor, tienen mayor confianza en el profesor. El profesor hace transparentes sus criterios, y esto es absolutamente fundamental. Por eso, en general, las investigaciones sobre este tema han mostrado que para los alumnos el uso de rúbricas es siempre positivo, aun cuando no confíen demasiado en las calificaciones de los profesores, pero en este caso están fundadas. Están fundadas. Y esto es lo que se está buscando. Las rúbricas, entonces, digamos, que ayudan a los alumnos a comprender, dijimos, qué se espera que hagan ellos, que logren en esa tarea determinada. Después de haber conversado, participado y acordado con la definición de qué es un buen trabajo. Porque acá lo que nos interesa justamente es que los alumnos sepan ellos evaluar también el trabajo, que no sean dependientes de un profesor que les diga está bien o está mal, sino que ellos sean capaces de mirar su trabajo y decir este trabajo está bien o este trabajo en realidad en tal aspecto tengo que revisarlo, tengo que tratar de mejorarlo. También los ayudan a estudiar, entonces. El trabajo de estudio es el que prepara para la presentación de un trabajo, un examen, lo que sea. A estudiar y trabajar, teniendo en vista, porque lo que ellos necesitan es tener la rúbrica en la mano. Conocer la rúbrica de entrada. No, por ejemplo, ser sujetos que reciben una enseñanza, se les toma una prueba de evaluación, que a veces ellos no ven qué relación tiene con la enseñanza. Esto muchas veces los estudiantes hacen esa observación. Yo estudié todo lo que me dieron, pero después en la prueba de evaluación me tomaron algo. ¿Qué relación había entre las dos cosas? No la tienen clara. Entonces, si ellos se preparan con una rúbrica en la mano, hay un doble compromiso, el del profesor de responder con una calificación fundada sobre esa rúbrica que ha sido anticipada a los alumnos, y de los alumnos de hacer un trabajo de estudio que esté calificado en función
de esos criterios que se supone que son los de un buen trabajo. Por eso es muy importante que el alumno conozca realmente la rúbrica. Los ayudan a mejorar la calidad de sus aprendizajes concentrando en los aspectos más importantes de la tarea y, como dije antes, administrando mejor su tiempo. Si no saben si estudiar datos de memoria o si tienen que estudiar leyes y principios generales, la rúbrica se los va a decir. ¿Tienen que gastar tiempo en esto o tienen que gastar tiempo en aquello otro? También los ayuda a emplear las orientaciones del profesor en relación con es decir, la evaluación formativa, en relación con las especificaciones que el profesor hace en la rúbrica. Quiere decir que la rúbrica aclara el panorama, aclara las relaciones entre alumno y docente, pero además aclara las relaciones entre el alumno y el trabajo. Por eso estamos diciendo que los ayuda a comprender qué se espera que ellos logren en esa tarea que tienen que realizar. En cuanto a las formas de una rúbrica, estamos diciendo algunos principios básicos. La rúbrica señala los caracteres más importantes del trabajo, el trabajo que va a ser evaluado. Discrimina niveles de acuerdo con criterios importantes y significativos. Es decir, pues yo digo, voy a diferenciar niveles de calidad, lo voy a hacer en función de algunos criterios que resulten importantes, si no, no los elegiría. Discrimina niveles necesarios para dar información útil. Y esto también es muy importante, porque no se excede en la cantidad de niveles. Quiero decirles que un defecto que muchas veces tienen, y alguno de ustedes me pregunta cómo se construye una escala de calificación, uno de los aspectos importantes en la construcción es la definición del número de grados que tiene la escala. Nunca tiene que ser excesivo, nunca tiene que superar las diferencias que uno puede realmente establecer en cuanto a esto que está observando como características del trabajo. Uno podría inventar escalas, y las hay, de miles de grados. He dado un ejemplo, si estoy trabajando con promedios, resulta que los promedios me van a dar que mi escala tiene en realidad 1001 grados. Pero siendo así, es un número excesivo, porque yo no puedo diferenciar, no es cierto, no es verdad que yo pueda diferenciar entre 1000 grados. Tengo que tener pocos grados. Normalmente nuestras escalas de calificaciones tienen un número de grados superior al que uno le podría poner en una rúbrica. Mi consejo es no pongan más de 4 o 5 niveles de calidad diferentes. Profesora, ¿podría interrumpirle una preguntita? Sí, por supuesto. Para no quedarme con la duda, porque me va a quedar trabajando en la cabeza. Usted habla, entonces, volviendo sobre el tema de la matriz de valoración o la rúbrica, decimos en las columnas los niveles de calidad que vendrían a ser los grados, y en las filas las dimensiones que vendrían a ser lo que tradicionalmente conocemos como criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son la combinación de las dos cosas. Okay. Es la intersección de la dimensión con el nivel. Vamos a ver algunos ejemplos. Y yo además, me han pedido materiales, yo les dejo a ustedes un listado de materiales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Espero que resulte claro y que sea útil. Estoy diciendo además, entonces, discrimina los niveles necesarios, no se excede en niveles, porque cuanto mayor sea el exceso en el número de niveles, más posibilidades hay de error. Y también decimos que la rúbrica puede ser longitudinal, en el sentido de que yo puedo hacer la historia del alumno, registrándola en una rúbrica donde tengo, como siempre, las filas con las dimensiones y los niveles de calidad. Si yo registro una primera etapa con estas características registradas en la rúbrica y una segunda etapa con esas características, yo puedo ir siguiendo el proceso de progreso o de retroceso o de vueltas para un lado y otro que va haciendo el alumno. Y el alumno puede ir él mismo siguiendo ese proceso y reconstruyéndolo. Así que bueno, si seguimos, decimos, si construimos una rúbrica, cuando tenemos que llenar cada uno de esos casilleros, intersección
de dimensión y de nivel de calidad, no podemos combinar demasiados criterios independientes en una única rúbrica. Mi consejo, usen 2 o 3 rúbricas, no más de 3, porque más de 3 ya confundiría enormemente a los alumnos. Pero traten de diferenciar como para que al alumno le resulte muy claro a dónde es que se apunte. Pues se apunta, por ejemplo, aspectos cognitivos de algún tipo de trabajo, aspectos no cognitivos de ese trabajo realizado. Es un ejemplo. Pero ahí yo podría tener 2 rúbricas. Trabajo individual, trabajo grupal. Tengo 2 rúbricas. No las mezclen, porque entonces va a resultar confuso para ustedes y para los estudiantes. En segundo lugar, cuando yo defino cada uno de esos casilleros de intersección, tengo que usar un lenguaje descriptivo. Esto es esencial. No incluir juicios de valor. Yo describo características del trabajo, características de la actividad realizada por el alumno, de aquello que esté evaluando, pero lo describo. Los valores aparecen en los títulos de los niveles de calidad. Ahí sí, voy a tener que decir si es muy bueno o bueno. Pero lo que no puede aparecer es el muy bueno o bueno entre los descriptores de cada uno de esos casilleros de intersección. No emplear juicios de valor. Es clara, suficientemente clara la rúbrica como para que el alumno comprenda absolutamente bien por qué se lo ha calificado de una manera determinada y pueda, por lo tanto, autoevaluarse. Estoy diciendo principios básicos de la construcción y uso de una rúbrica. Entonces voy a tomar ahora un paso a paso acerca de qué aspectos, qué pasos daría para construir una rúbrica. En primer lugar, elijan una actividad que van a realizar los estudiantes de su curso. En relación con esa actividad, ustedes hagan un esquema o una lista de los elementos o aspectos más importantes de ese trabajo o de la actividad que van a realizar. Para cada uno de esos elementos o aspectos, creen una escala de niveles de calidad, desde el mejor al peor o del peor al mejor, como ustedes quieran, como por ejemplo acá pongo muy bueno, bueno, regular, debe rehacerse. En fin, los niveles de calidad que ustedes van a encontrar en los ejemplos pueden ser diversos. Cuando yo tengo ya los aspectos y los niveles de calidad, tengo que agregar las características que corresponden a ese trabajo en cada uno de esos niveles de calidad de esa dimensión. Cada uno de los casilleros tiene que estar descrito en las características que tiene para que ustedes lo marquen como el que corresponde a ese trabajo del alumno que ustedes están evaluando. Agreguen entonces características propias de cada nivel de calidad que sirvan de evidencia para que ustedes le asignen ese nivel al alumno, al trabajo. Eviten las ambigüedades y los adjetivos. No pongan adjetivos de significado impreciso o vago, porque entonces no se va a entender. Las ventajas que puede tener el uso de una rúbrica se pierden si ustedes empiezan a agregar juicios de valor o adjetivos que no son claros, que no son precisos, estrictamente claros y no se comprenden bien. Diferencie claramente los distintos niveles de calidad, entonces, en relación con cada una de las dimensiones, y le puede asignar, si usted quiere, un valor numérico. Porque si yo espero a cada una de las dimensiones, a cada una de las filas le pueden asignar un valor numérico. Lo que estoy diciendo es que si ustedes hacen este trabajo y le dan una equivalencia numérica, luego con las calificaciones parciales de las distintas dimensiones las pueden integrar y, ojo, las pueden ponderar. No todas las dimensiones a lo mejor pesan igual. Hay algunas que son más importantes que otras. Aspectos, por ejemplo, de fondo en el trabajo, a lo mejor valen mucho más, importan mucho más que aspectos más superficiales de forma.
Y en ese caso, la forma podría tener una ponderación menor que el fondo. Por lo tanto, como digo, yo puedo convertir esto, que era un instrumento eminentemente cualitativo, en la base de una calificación numérica. Pero esa calificación numérica va a estar perfectamente definida cuando miramos la rúbrica. Por eso la rúbrica es un accesorio, la rúbrica es una base, es un fundamento que a mí me permite asignar una calificación. Vuelvo a decir, puedo ponderar las distintas dimensiones. También podría llegar a ponderar las distintas columnas, porque no necesariamente los intervalos de puntaje entre las distintas columnas tienen que ser iguales. Algún ejemplo vamos a ver en donde no necesariamente son iguales. Vuelvo a decir, los puedo ponderar. Paso siguiente. Una vez que yo construí ese borrador de rúbrica, diría consejos. Compártanlo con alguien, con algún colega de su cátedra o con algún colega de su misma disciplina, de su misma asignatura, para ver si lo entiende, si lo interpreta de la misma manera que usted, porque esta prueba, la prueba del colega, es indispensable. ¿Los tiene claros? Las diferencias que hay entre los distintos niveles de calidad, los indicadores que ustedes pusieron, ¿realmente son comprensibles? Ponga a prueba la rúbrica también, evaluando trabajos anteriores de los alumnos, y vea si usted puede poner la rúbrica en práctica. La rúbrica es un instrumento para usar en la práctica y tiene que ser útil. Por eso, si le resulta confuso cuando usted empieza a evaluar los trabajos de los alumnos, es mejor que lo descubra antes de que los use en la realidad, que lo compruebe cuando todavía es un borrador. Converse con los estudiantes para explicarles con qué criterio va a evaluar el trabajo que realicen. Si usted ya tiene una rúbrica armada, si usted puede copiarla, usted va a encontrar en internet montones, páginas y páginas de imágenes. Si ustedes ponen rúbrica en internet, por ejemplo, búsquenla por Google, o ponen rubrics en inglés, se van a encontrar, les digo, ni siquiera busquen la web, sino que busquen imágenes. Y en imágenes van a encontrar páginas y páginas de ejemplos de rúbricas. A lo mejor algunos de ellos les sirven. Yo les voy a mostrar algunos de estos ejemplos también tomados de esas páginas, como para que se vea diferentes clases de rúbricas. Pero ustedes pueden encontrar alguna que les sirva. De todas maneras, conversen con los alumnos. Explíquenles con qué criterio las usan. Analice con ellos esa rúbrica. Escuche preguntas, porque ellos van a estar interesados en conocer esos criterios y en compartirlos. Escuchen preguntas, observaciones y escuchen sugerencias, porque a lo mejor los alumnos no entienden algo o a lo mejor dicen que algo es imposible. Hay que escucharlos, hay que ver si tienen razones o no. Hay que conversar con ellos. La rúbrica tiene que ser clara, la tienen que comprender porque si no es inútil. A nosotros nos interesa que la tengan cuando están preparando el trabajo, no al final, que no descubran por qué le habrán puesto una calificación cuando ya presentaron el trabajo. Tienen que conocerla de antemano. Si es necesario, a partir de estas sugerencias, observaciones, modifíquenla. Agreguen o supriman algo. Entreguen la versión final de la rúbrica a los estudiantes para que la tengan en la mano cuando ellos están estudiando, preparando su trabajo. Estamos diciendo entonces que hay una etapa de construcción de la rúbrica, de aplicación de la rúbrica, y acá estoy diciendo al final que si cuando ustedes tienen que usar la rúbrica para calificar a los alumnos, descubren que hay algo que a ustedes no les resulta claro, lo cambian para la vez siguiente en que la van a usar, porque en esta ya no pueden cambiarla. En esta ya asumieron un compromiso con los alumnos, es un contrato con los alumnos, no lo pueden cambiar. Lo van a cambiar para el futuro. Las rúbricas se pueden cambiar constantemente. Continuamente ustedes pueden cambiar una por otra, pero una vez que la han conversado y la han comprometido con los alumnos y los alumnos hicieron su trabajo en función de esa rúbrica, ustedes ya tienen que usar esos criterios y no los pueden cambiar. Los cambian
para después. Acá tenemos una matriz básica, la más básica de todas, en blanco, en donde, como ven ustedes, tienen en las filas cuáles son las dimensiones del trabajo que van a mirar y en las columnas cuáles son los indicadores de nivel que van a utilizar. Es decir, la combinación de niveles, indicadores y dimensiones les va a dar los criterios de evaluación. Acá tienen, por ejemplo, otra matriz en blanco, en donde tienen 4 dimensiones o criterios diferentes y niveles diferentes también. En este caso, quien construye esta rúbrica está usando una matriz en donde coloca que el alumno esté recién en un nivel inicial, o que ha logrado llegar a un nivel intermedio, o que su nivel ahora ya es muy bueno, o que ha alcanzado un nivel excelente. Y usted distribuye, por ejemplo, una cantidad de puntos para el criterio 1, supongamos que para el criterio 1 usted va a utilizar 4 puntos porque es el criterio fundamental, que tiene que distribuir entre nivel excelente, va a ser 4 puntos. ¿Cuánto le va a poner al muy bueno? ¿Cuánto le va a poner al intermedio? ¿Cuánto al inicial? El criterio 2 no es tan importante como el 1, por lo tanto no va a tener 4 puntos. Por eso dije, los ponderan. No es que ustedes van a distribuir allí 4 puntos, sino que supongamos que van a distribuir 2 puntos. Entonces, en lo que arriba estaban distribuyendo 1 punto, por ejemplo, si quieren, para cada una de las columnas, en realidad lo van a convertir en medio punto en el criterio 2. ¿Está claro? Por lo tanto, ustedes pueden ponderar cada una de las dimensiones distribuyendo el puntaje total entre cada una de esas dimensiones. Acá tienen un esquema parcial, porque no está completo, porque no están completos los casilleros, de una rúbrica holística. Una rúbrica holística que se puede utilizar para muchos trabajos diferentes, en donde los criterios de calidad acá están, si el trabajo es exacto, si es coherente, si es completo y está bien justificado. Entonces, tengo 4 niveles de calidad respecto de si es exacto, si es coherente, si es completo o si es justificado. Para cada uno de ellos yo le podría dar una ponderación diferente, si me parece, o les puedo dar la misma importancia a todos. Es una decisión del profesor, porque el criterio básico de evaluación es aplicado por el profesor y es atribución del profesor además. Acá tengo otra matriz en blanco, en donde, como ven ustedes, tengo dimensiones y subdimensiones. Y para cada una de las subdimensiones, como indicadores, los criterios de desempeño del alumno. Ven ustedes, este tiene otro formato. Ustedes van a tener este PowerPoint, así que van a tener posibilidad de leerlo con más detalle. Acá tengo un esquema parcial de una rúbrica analítica. ¿Por qué parcial? Porque en la parte izquierda superior tendrían ustedes cómo es la rúbrica. Y en la parte más grande, que está agrandada para que se pueda leer, estaría la definición de, por ejemplo, para una dimensión determinada, el nivel 0, el nivel definido, no intenta resolver el problema o carece totalmente de comprensión conceptual. Y el nivel 3, por ejemplo, que sería el mejor, manifiesta comprensión conceptual, solo un error ocasional, porque a lo mejor no le pedimos que sea perfecto, aceptamos que cometa algún error, y eso está bien. Y la solución completa o casi completa. Y a ese, yo digo de entrada, le voy a poner el máximo puntaje. En esta rúbrica analítica, vuelvo a decir, los criterios dependen de la asignatura, del tipo de trabajo de que se trate y de los criterios que el profesor o el departamento o el área de asignatura considera que son los aceptables, y esto es algo que sí se puede convenir. Alguno de ustedes me pregunta, ¿conviene hacer reuniones de cátedra? Sí, indudablemente, conviene hacer reuniones de cátedra, conviene hacer reuniones de departamento para poder acordar estos criterios, porque son absolutamente fundamentales para el aprendizaje de los alumnos. Acá tengo otro, para resolver un problema que en lugar de tener, como en este caso, solo 4 niveles, acá tengo 6, 0 a 5. El 0 no responde, no intentó hacer la tarea, y el 5 demuestra total comprensión del problema, el problema que había que resolver. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. En el otro caso,
en el superior se le aceptaba que cometiera algún error. En esta definición no. Son decisiones que se toman respecto de con qué criterio uno va a calificar al alumno. Acá hay una rúbrica para evaluación de un portafolio. El portafolio es un formato de evaluación alternativa y entonces también uno puede construir interesantes criterios de evaluación en donde acá estamos contrastando dos aspectos. Vean ustedes, hay una columna que dice autoevaluación, porque es muy importante la autoevaluación en la confección del portafolio por parte del alumno. Y la evaluación por el profesor, en donde estaríamos contrastando si coincide la autoevaluación del alumno con la evaluación que hace el profesor. Cosa que se puede incluso conversar con el alumno, que es uno de los objetivos de presentación de portafolios. Las rúbricas multidimensionales, como decía, son las que a mí me permiten ver cuáles son los procesos que realiza el alumno para completar una tarea. Así que también son rúbricas que tienen sus propias características. Y acá, entonces, me puedo preguntar, yo antes había dicho, conversen con los alumnos, pregunten, escuchen sugerencias. Acá voy a decir que una de las grandes modalidades de trabajo con rúbricas es construir las rúbricas con los estudiantes. Pero como vamos a ver, uno lo puede hacer de diferentes maneras. ¿Por qué hacerlo? Porque la evaluación de desempeño, que es lo que a nosotros nos interesa, que el alumno no solo diga que sabe algo, sino que lo pueda usar, por ejemplo, es una evaluación auténtica. Auténtica quiere decir de la vida real. Y nosotros estamos preparando a nuestros estudiantes para que en el futuro, como graduados, puedan incorporarse al trabajo en una vida real para resolver problemas reales. Pero además porque viven en este momento problemas reales. Y en este sentido es que nos interesa mucho que el estudiante comprenda el sentido de lo que nosotros queremos que él haga o que él aprenda y que demuestre que sabe. Por eso estamos diciendo, es una evaluación auténtica en donde él tiene que entender no solamente poder hacer o decir algo, sino por qué es importante y autoevaluarlo. En este caso, no es que uno tenga necesariamente un tiempo dedicado a la enseñanza y otro a la evaluación, sino que si uno está trabajando con rúbricas, en el curso de trabajo con rúbricas, el alumno puede estar mirando la rúbrica y él mismo puede estar viendo de qué manera progresa o tiene dificultades en esto que le está solicitando la rúbrica. Es decir, que está articulando enseñanza y evaluación. Algunos de ustedes me preguntan, ¿cómo hago? Porque el tiempo que necesitaría para dedicarle a la evaluación no me es suficiente. Bueno, utilizando algunos instrumentos de este tipo, evaluaciones alternativas, como por ejemplo la construcción de portafolios, y utilizando rúbricas para apoyar justamente la evaluación en cada uno de los momentos del trabajo, el tiempo me parece que se puede utilizar de manera más fructífera. Las rúbricas cumplen un papel importante en la creación de una evaluación centrada en el alumno, de tal manera que el alumno pueda comprender, entender el significado de los resultados de su aprendizaje y pueda comprender por qué es necesario que esta tarea se realice, no solo como una formalidad que le exige la universidad para aprobar una materia. Ann Davis decía, ¿es una pérdida de tiempo hacer este trabajo? Una pregunta que algunos de ustedes se hacen. Y ella contesta, establecer criterios con los estudiantes no toma tiempo valioso de enseñanza, es enseñanza. Si yo discuto con los alumnos por qué es importante esta dimensión y por qué esta clase de trabajo es bueno y esta clase de trabajo ya no es tan bueno, estoy hablando de la materia, estoy hablando de contenidos de la materia, no estoy hablando de formalidades. Estoy hablando de qué es lo que es importante que aprendan, por qué es importante y de qué manera pueden demostrar que lo saben. Así que sí, efectivamente, es útil. Y acá, entonces, si me pregunto cómo co-construir con los alumnos, digo, tengo dos respuestas. Una es una que yo ya había mencionado, elaborar un proyecto borrador, ponerlo en conocimiento, discutirlo, conversarlo con los alumnos, escuchar sus sugerencias, modificarlo si hace falta. Pero tengo otro, que es co-construir la rúbrica realmente con los estudiantes. Y en este caso voy a seguir algunos de los pasos que tendría que tomar.
Muestre a los estudiantes ejemplos de buenos trabajos y de trabajos con omisiones y errores. Todos anónimos. Use trabajos que no tengan los nombres de los estudiantes autores de los trabajos. Identifica las características que los hacen buenos y las omisiones y errores que aparecen en algunos. Y presente por lo menos 2 muestras de cada nivel. Que con los alumnos se pueda conversar sobre cuándo un trabajo es bueno y cuándo un trabajo es no tan bueno. Describa y acuerde con los estudiantes cómo reconocer cada nivel de calidad en los trabajos. Mientras discute y conversa con los estudiantes, usted vaya anotando la lista de las características que corresponden a cada nivel. Usted ya las conoce, pero también las tienen que conocer los alumnos. Y es bueno escucharlos a ellos y que ellos también sean capaces de proponer por qué este trabajo que uno les dio como ejemplo es un buen trabajo y por qué aquel otro no es tan bueno. Determine los grados de calidad que va a incluir en la rúbrica. Diga, van a ser 4 o 5, esta puede ser una decisión suya. Describa con los alumnos primero los mejores y peores niveles de calidad. Este es el camino más sencillo. Así como yo antes dije, este es el 0 y este es el 5, o este es el 1 y este es el 10, sugerencia, empiece por definir cuál sería el peor y cuál sería el mejor. Y después, por default, vaya llenando los intermedios. Hágalo con los alumnos, pero usted también va a usar su experiencia, porque usted sabe qué errores suelen cometer los alumnos. Por lo tanto, usted con los alumnos puede ir definiendo cada uno de los casilleros intermedios. Desarrolle los descriptores para cada nivel. Ojo, los alumnos van a empezar por poner adjetivos, por hacer juicios de valor. Usted les tiene que mostrar que eso no es lo que se les pide. El adjetivo, el juicio de valor, aparece en el título del nivel de calidad. En los descriptores, no. Este proceso de análisis va a ayudar a los estudiantes a comprender qué clase de trabajo se espera que ellos realicen. Y hay un paso muy importante en la capacidad de autoevaluarse que los alumnos van a tener que lograr. Luego, déles a los alumnos algunos trabajos y, por ejemplo, que en grupos, 2 grupos califiquen, usando la rúbrica, califiquen alguno de estos trabajos. Y luego que los grupos, por ejemplo, 2 grupos calificaron con la rúbrica un mismo trabajo, comparen las calificaciones, que discutan entre ellos, que las comparen, que vean las diferencias de criterio. Tienen que llegar, en este caso, a comprender la rúbrica. Esto es fundamental. Explique a los alumnos entonces qué significa cada uno de los niveles, porque algunos niveles son aceptables, otros no son aceptables, porque algunos implicaría la no aprobación y otros podrían sí implicar la aprobación. Muestre a los estudiantes cómo cada ejemplo cumple con los criterios con los que usted había trabajado la rúbrica. Acá tienen, por ejemplo, un caso en donde se definen cuáles son las dimensiones para esta asignatura, por ejemplo, la enseñanza de una segunda lengua, como se hace en la UTN, ¿no es cierto? Y que es muy, muy necesario en la formación de ingenieros. Acá tengo un ejemplo de una rúbrica en la que se toma cada una de esas dimensiones y se la coloca como nivel de calidad excelente, aprobado o necesita trabajo adicional. En este caso, esos son los niveles de calidad. Pero fíjense ustedes con cuidado cómo se usa la escala de calificaciones. Porque en excelente se pone 10 o 9. El trabajo muy bueno que puede realizar el alumno, el profesor puede decidir si le coloca 10 o 9. Cuando yo decía los intervalos pueden no ser iguales, es porque en aprobado yo podría elegir entre 8, 7 y 6. Y sería bueno que el alumno entienda cuándo se aproximaría más al 8 y cuándo se aproximaría más al 6. Y lo mismo, necesita trabajo adicional cuando tiene entre 0 y 5. Hay que elegir algunos de esos. Yo en una columna adicional le podría poner para cada una de las dimensiones cuál es el puntaje que le corresponde a ese alumno en particular. Con lo cual, bueno, yo he distribuido, por ejemplo, en este caso tengo 4 dimensiones o 3 dimensiones, distribuyo el puntaje entre todas esas dimensiones. Y vuelvo a decir, en algunos casos, por ejemplo, el uso del tiempo en la tarea puede tener una ponderación menor que la participación, la cooperación grupal o la calidad del trabajo presentado.
Acá tengo para la resolución de problemas en matemática un ejemplo. Quiero decirles que están tomados todos de las imágenes que aparecen en Google. Acá tengo uso de rúbricas para evaluar conocimientos en resolución de problemas. Esto es en ingeniería mecánica, es del Instituto Tecnológico de Monterrey. Acá tengo uno de la Universidad de Barcelona, propuesta de evaluación de competencias genéricas en títulos de grado de ingeniería. Acá tengo otro diferente para dramatización histórica. Acá tengo uno para una monografía de contabilidad que tiene aspectos semejantes a los que se podrían usar en una monografía de otras asignaturas. Acá tengo otro sobre procesos de aprendizaje cooperativo, en donde también, como ustedes ven, cada uno de los casilleros está definido. Finalmente acá tengo una evaluación de un caso. Esta puede ser útil porque siempre se pueden usar casos en todas las materias. Y acá tengo una lista de referencias. Entre estas referencias se van a encontrar algunos trabajos de una señora norteamericana, Heidi Goodrich Andrade, en donde hay algunos trabajos en inglés que les recomiendo, pero también hay traducciones. Acá yo les puse una, pero hay otras traducciones de trabajos de ella. Hay otro que es de Masmillán, Rúbricas para la Evaluación de Competencias, que es de la Universidad de Barcelona, tiene las direcciones de internet. Y el último, que me parece que es muy interesante, es de Ticteando, que implica que se pueden utilizar las TIC para la construcción y evaluación con rúbricas. Entonces, como ahí van a tener una lista de programas, me parece que en particular también les puede interesar. Los anteriores son más generales, este es más específico, pero es un trabajo interesante, rico, que les va a venir muy bien. Así que con esto se nos ha terminado, lamento el tiempo, y habría algunos aspectos que yo realmente querría contestar respecto de la evaluación, sobre todo en particular una pregunta que me hacen acerca de si hay investigaciones sobre que un profesor en distintos momentos puede calificar de diferentes maneras. Quiero decirles que sí hay. Hay investigaciones que tienen que ver con profesores que califican un mismo trabajo con buena letra y mala letra con notas diferentes. Un profesor, digamos grupos de profesores, que califican de manera diferente a los estudiantes según que les digan que son estudiantes de una familia intelectualmente muy desarrollada o poco desarrollada. Cuando se invierte los mismos trabajos para los mismos profesores, las califican también de diferente manera en ortografía. Ni siquiera puedo decir en algo más sustancial, no, en ortografía. Los prejuicios sociales operan en ese caso también. Y hay otros casos en donde, por ejemplo, se ha demostrado que el orden en que se califican las pruebas influye en las calificaciones. Si uno las califica en este orden, pone unas notas, si las califica en orden inverso, pone otras notas, y esto se comprobó además cuando en esa pila de pruebas se coloca lo que se llama una prueba ancla, una prueba muy buena o una prueba muy mala. Cuando hay una prueba muy buena, las que le siguen reciben nota más baja. Cuando hay una prueba muy mala en algún lugar de la pila, las que le siguen tienen nota más alta. Así que sí, un mismo profesor puede variar de criterio de calificación. Y hay investigaciones, hay buenas investigaciones que lo demuestran. Con esto concluimos nuestro tiempo, nos excedimos del tiempo también. Y bueno, los saludo y les voy a decir que Fabiana les va a comentar un pequeño trabajo que pensamos que les podría resultar. Bueno, primero agradecer la presencia de Alicia y sus aportes tan importantes para nuestra tarea como docentes. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alicia. Y en segundo lugar, queríamos comentarles que, como ustedes saben, este curso, para ser certificado,